Concentración. Vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Te pido, por favor, que seas tú controlando todo mi ser, Señor, para poder explicar, Señor, el texto. Te pido que seas tú, Señor, tocando el corazón de mis hermanos y que podamos salir de aquí regocijados viendo, Señor, que tú eres nuestro Rey soberano y que tú fuiste que pagaste por nosotros, Señor. Así que te pido que seas tú con nosotros hoy, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. ¿Quién es mi prójimo? El verdadero pueblo de Dios no se define por nación, religión o historia, sino por aquellos que, habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, viven en amor misericordioso hacia el prójimo. Vivimos en tiempos de gran confusión, donde la religión se mezcla con la política y muchas veces la iglesia se deja arrastrar por ideologías en lugar de ser guiada por la palabra de Dios. Y uno de los temas más delicados es la relación de la iglesia con el Estado moderno de Israel. Muchos cristianos lo consideran incuestionable, casi divino. Lo idolatran. Pero, ¿es eso lo que enseña la Biblia? En Lucas 10, 25 al 37, el texto que ya leímos, Jesús responde una pregunta que nos ayuda a discernir si nuestras ideas están siendo moldeadas por la Escritura o si estamos moldeando la Escritura a nuestras ideas. Y para entender mejor esta parábola, debemos mirar el contexto que le precede. Desde Lucas 10, versículo 1 al 24, vemos a Jesús revelando su autoridad al enviar a sus discípulos a predicar el reino, dándoles poder para sanar, para liberar a las personas y proclamar la paz. Más que una misión política, es una comisión espiritual. Jesús también denuncia a las ciudades que rechazan su mensaje, enseñando que el verdadero juicio vendrá sobre quienes rehúsan al Hijo, y finalmente declara que solo Él es quien puede revelar al Padre. Versículo 22 de Lucas 10 dice: nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto pone en claro que la vida eterna no se hereda. No se hereda por la religión, por la genealogía o la nacionalidad, sino por conocer a Cristo y vivir en su reino. Esta verdad se vuelve especialmente relevante cuando consideramos lo que ocurrió en el año 1948. Ese año, el 14 de mayo, se estableció el Estado moderno de Israel, dando lugar a una nación soberana después de casi 2000 años desde la destrucción de Jerusalén por Tito Flavio Vespasiano en el año 70. Para muchos esto fue visto como un cumplimiento profético. Sin embargo, debemos ser cuidadosos. El Israel moderno, hermanos, no es una teocracia ni vive bajo el pacto mosaico. Es una nación secular con ciudadanos religiosos, agnósticos y ateos que prácticamente permiten leyes contrarias a la palabra de Dios. Por tanto, no debemos confundir al Israel político con el Israel espiritual del nuevo pacto. Mucha gente en redes sociales exaltando que Israel está en guerra.
Como que si no hubieran leído Santiago 4. ¿De dónde nacen las guerras? Del egoísmo, del orgullo, del deseo de poder, de la ambición. La verdadera esperanza de Israel y de cualquier nación que no está en el poder, la verdadera esperanza de Israel y de cualquier nación no está en el poder militar ni en el territorio, sino en volver a Dios por medio de Jesucristo. El verdadero pueblo de Dios está compuesto por todos los que han sido unidos a Cristo por la fe, sin importar su etnia, su nación. Como lo dice Efesios 2, 15, 16. Cristo, el Mesías que Israel crucificó, abolió en su carne las enemistades y creó en sí mismo un solo y nuevo hombre de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles. Cristo por la cruz reconcilió a esos pueblos con Dios en un solo cuerpo, dice la palabra. Esta introducción, hermano, nos lleva a examinar el corazón del mensaje de Jesús. Amar a Dios y al prójimo no es una teoría ni una ideología, sino una vida de obediencia misericordiosa. Amar a Dios y al prójimo no es una teoría ni una ideología, sino una vida de obediencia misericordiosa. Eso es amar a Dios. Para el punto número 1, tengo: el conocimiento religioso no garantiza obediencia al amor de Dios. Versículos 25 al 28. He aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un experto en la ley viene a Cristo, no viene con la intención de saber, sino viene a probar al Señor con una pregunta aparentemente noble, diciéndole: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús de nuevo lo dirige a las Escrituras, no a sus sentimientos, a su forma de pensar, a lo que le han enseñado, no. Lo dirige a la fuente de toda verdad. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El hombre responde correctamente: amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. Pero es un amor que muchos teólogos en este texto dicen es elevado con todo el ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es un amor que para usted y para mí es imposible de tener. Porque como ya le dije, usted y yo somos débiles. Nos distraemos con cualquier cosa. Como todos sabemos, hermanos, por experiencia propia, lo correcto no siempre es lo que se vive. Al igual que hoy muchos conocen versículos de la Biblia, doctrinas, tradiciones, pero no tienen el corazón lleno del amor que de esa ley emana. Hay muchas personas que pueden conocer toda la palabra de Dios, incluso en el idioma original, trazar las doctrinas correctas, explicarlas muy bien. Pero en el compartir con los demás se ve claramente que ese conocimiento no le ha servido de nada. Este fue precisamente el motivo por el cual sentí cambiar el sermón de este domingo. Originalmente, como ya saben, iba a predicar del Salmo 119. La estrofa número 18. En esa estrofa,
el salmista exalta el carácter justo de Dios, sus juicios rectos y su fidelidad inquebrantable. Habla de cómo Dios es justo en esencia y cómo su palabra es la expresión de esa justicia. Pero me conmovió ver a Jesús en esta parábola, cómo Él lleva esa justicia divina a la práctica mediante el amor activo hacia el necesitado. Ahí entendí que es necesario mostrar cómo se ve esa justicia reflejada en acciones concretas de compasión. Necesitamos no solo estudiar la palabra de Dios, sino vivirla. Pero al ver a Jesús en esta parábola, cómo lleva Él ese amor a la práctica, cómo lleva el amor de la ley a la práctica, entendí que era necesario ver la necesidad de vivir en el amor que emana de la palabra de Dios. No solo de conocerlo, no solo de saber que Él me amó a mí, no solo de saber que el amor de Dios es grande, es de vivirlo experimentalmente a través de la relación con los que me rodean. El versículo 25 nos dice que el intérprete de la ley se levantó para aprobar a Jesús. Es decir, su intención no era aprender ni buscar sinceramente la vida eterna, sino poner a prueba al maestro. A ver, dime, explícame. Esto no solo demuestra que no quería aprender, sino que tampoco deseaba vivir en el amor de Dios, ni en el amor a Dios, ni en el amor al prójimo. Nos muestra que usted y yo podemos venir a la iglesia todos los domingos, conocer la Biblia, tener formación religiosa, formular buenas preguntas y aún así tener un corazón endurecido, fuera del amor real de Dios. La pregunta parecía noble, pero su motivo era hipócrita. Hermanos, pero ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Queremos tener la razón, discutir ideas religiosas, defender posiciones, pero no realmente obedecer. ¿Y saben algo? Jesús no fue engañado por ese conocimiento del intérprete de la ley, ni por su lenguaje respetuoso. Jesús vio directamente al corazón. Como lo dice Juan 2:25. Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre. Este hombre tiene un conocimiento, pero también tiene un gran problema, que es un conocimiento sin obediencia. Un conocimiento fútil. El intérprete de la ley sabía cómo terminar un examen teológico, pero no cómo comenzar una vida de amor. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos ese celo por defender las doctrinas que creemos, tenemos ese celo por conocer las lecciones de antaño, de ser expositores 100% bíblicos, y no estoy diciendo que esté mal, pero en ese celo hacemos a un lado el amor. Y podemos humillar a quienes no piensan como nosotros. Podemos hacer mucho daño al abrir la palabra de Dios, tratar de ignorante, de tonto a los demás que no piensan como usted y como yo, olvidando el amor al prójimo, olvidando el amor a Dios. Jesús responde, el intérprete le da la respuesta a Cristo y le dice que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza,
Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es a lo que la Biblia apunta. A que nos amemos verdaderamente con un amor genuino. Pero Cristo, sabiendo que Él estaba muy lejos de lo que conocía, le dice: haz eso y vivirás. ¿No cree usted que si ese intérprete verdaderamente hubiera reflejado el amor que Él dice que la Escritura manda, Cristo lo hubiera notado? ¿Se acuerdan de aquella mujer de dudosa procedencia que llegó con un perfume de nardo puro y llegó a vaciarlo a los pies de su Señor, a lavarlos, a llorar, a enjuagarlos con su cabello? Ese es amor, que te deje de importar el yo y que estés dispuesto a servir, a poner a los demás por delante que tú. En este encuentro inicial, el intérprete de la ley queda expuesto. No basta con conocer la ley, ni con recitar el mandamiento del amor. La verdadera prueba es cómo respondemos cuando ese amor se pone a prueba en la vida real. ¿Cómo reaccionas tú cuando está la oportunidad de amar, de mostrar ese amor que Dios ha derramado en tu corazón con los demás? Cuando ves una necesidad urgente. Pero tenemos que aclarar, necesidad es necesidad. No es cualquier cosa. Y eso es precisamente lo que Jesús hace con la parábola del buen samaritano. Él lleva la teología a la calle. Mostrar cómo se ve el amor al prójimo cuando se encuentra con la necesidad, el sufrimiento y la indiferencia. Cuando verdaderamente hay un alma abatida. Un alma que necesita. Yo espero que usted y yo no nos comportemos como los amigos de Job. Que cuando se nos presente la oportunidad, verdaderamente usted y yo a conciencia actuemos y reaccionemos conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas oportunidades usted ha desaprovechado? ¿Cuántas veces usted tuvo la oportunidad de mostrar ese amor de Cristo que ha sido derramado en usted a los demás? Y que por su comodidad, y porque como no es de su círculo social, y porque como es de los que no se lleva, usted lo evitó. Usted desperdició la oportunidad de mostrar el amor de Cristo. El prójimo no se define por raza, religión o nación, sino por misericordia. Ese es el segundo punto. El prójimo no se define por raza, religión o nación, sino por misericordia. Lucas 10, 29 al 35 dice: pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: oiga, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, se fue de largo. El levita lo mismo. Pero venía un samaritano. Y los samaritanos en el contexto de la cultura judía eran despreciables, eran perros muertos.
¿Se acuerda usted de la mujer samaritana que estaba en el pozo? Que se asombra que un judío le pida agua para beber. Así de fuerte era la riña entre esos dos pueblos. No se hablaban. Pero este samaritano, nos dice la parábola, llegó a donde estaba el herido. Y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. El aceite y el vino en ese contexto era usado como medicina, como analgésico y también como un antiséptico para evitar la infección. El samaritano no solo lo curó, lo vendó, sino que se bajó de su caballo y lo puso a él. Y lo llevó a un mesón. Lo cuidó y al día siguiente, sacando de su dinero, pagó al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Entonces el intérprete de la ley, luego de intentar evadir el mandamiento más importante de amar al prójimo, el intérprete de la ley busca limitar su alcance con otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Él no desea aprender de Jesús ni obedecer de corazón. En cambio, quiere justificarse a sí mismo como si él pudiera definir al mismo tiempo a quién debe amar y a quién no. Señor, dime a ver, ¿quién es mi prójimo? Yo creo que son los mismos de mi pueblo. No. Hermanos, lo que este hombre está haciendo es un intento de reducir la ley del amor a algo manejable, cómodo y selectivo. Yo decido a quién amar. Yo decido a quién servir. Yo decido a quién le voy a entregar mi tiempo. Y eso también ocurre hoy en la iglesia. Nos gusta o nos resulta fácil servir a quienes nos agradan, como ya lo dije, a los que no son parte de nuestro círculo social, a nuestra familia. Nos gusta fácil servir a los que se apegan más a nosotros, a los que piensan como yo, a los que comparten las mismas ideas. Pero cuando se trata de servir al diferente, al incómodo, al que no nos puede devolver el favor, muchas veces limitamos nuestro servicio o simplemente aparentamos que hicimos algo, cuando en realidad no hicimos nada. Jesús responde con una parábola que rompe todos los esquemas. Un hombre judío es asaltado, golpeado y dejado medio muerto por ese camino. Ahí va un sacerdote. También va un levita. Ambos lo ven, pero deciden pasar de largo. Mejor me quito. Yo no me voy a acercar. Más ayuda que no estorba. Estos hombres, hermanos, representan lo más alto del sistema religioso judío. Jesús le está dando a entender a este hombre que no solamente es conocer la religión. El sacerdote es mediador entre Dios y el pueblo. El levita era un servidor del templo. Pero, ¿por qué lo evitan? Bueno, vamos a la Biblia, vamos a Levítico 21:1. El Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. Vamos a Números 19:11. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Pero hay algo peligroso aquí. Hay algo que deja al descubierto las intenciones del corazón. El texto nos dice que ese hombre no estaba muerto, estaba herido. Es posible que se oían sus quejidos o sus sollozos y aún se podía ver su agonía.
Se podía ver su dolor, se podía ver su necesidad. Tal vez estaba suplicando porque lo levantaran. Y el sacerdote y el levita lo ignoran. Aquí queda expuesta la ironía del legalismo. En nombre de la ley, ignoran el corazón de la ley, que es el amor al prójimo. Su religiosidad no está guiada por compasión, sino por conveniencia. Y eso es lo que Jesús denuncia en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia, la fidelidad. ¿Y cómo nos va a nosotros, hermano? ¿Será que solo el intérprete de la ley está en esa situación? ¿O también usted y yo? Venimos a la iglesia, servimos, tratamos de convivir con todos. Pero cuando se trata de extender una mano, la cerramos. Cuando se trata de servir a los demás, tratamos de evitarlo o hacemos algo que no nos cueste. Pero esa escena da un giro inesperado. Aparece un samaritano, un enemigo del pueblo de Dios. Es como que si viniera su peor enemigo y lo ayudara. Aquel que usted siempre ha tenido entre ceja y ceja se levantó y le tendió la mano. Así, más o menos. Era la relación entre Samaria y los judíos. Un samaritano era alguien considerado hereje, mestizo, impuro, un enemigo cultural y religioso del pueblo judío. Sin embargo, este hombre dice que va en el camino y se detiene, se compadece, se acerca, cura, paga y promete volver. Mientras los líderes religiosos al herido lo ignoran, el samaritano encarna la verdadera obediencia al mandamiento del amor. Mientras los religiosos viven su vida con ese conocimiento vacío, al que tachaban como hereje, como poca cosa, estaba encarnando la verdad de vivir conforme al amor de la ley. Y así Jesús confronta todo nacionalismo espiritual. El prójimo no se define por raza, por religión o por cercanía, sino por necesidad. Y la verdadera piedad no se mide por separación ritual, sino por misericordia activa. Quizá el sacerdote y el levita evitaron al herido por tener miedo. Recordemos que en ese contexto la carretera era muy peligrosa. Es como que si usted encuentre a alguien tirado en la 75 en el carril del medio. Es peligroso bajarse a ayudar a una persona ahí. Bueno, en el camino de Jerusalén a Jericó habían ladrones, había muchas cuevas. Era un camino verdaderamente alto en peligro. Tal vez ellos no quisieron contaminarse por llevar su vida religiosa impecable. O también pudieron pensar que era una trampa. Este está mintiendo, nos van a acechar. Pero ese temor, hermanos, lo único que está revelando es algo más profundo. Ellos se amaban más que al prójimo. Están mostrando que para ellos lo que importa es el yo. En lugar de perder algo por amar, prefirieron conservarlo todo y así desobedecer al corazón de Dios.
Ahora, ¿cómo conectamos esta parábola con la visión que muchos cristianos tienen del Estado moderno de Israel? Hermanos, hay iglesias que casi los idolatran. Y no estoy diciendo que le tengamos odio, no. Hoy vemos a la iglesia decir que Israel es la nación santa, que es el pueblo escogido, y bíblicamente es verdad. Pero entendamos algo, que el Estado moderno de Israel desde 1948 pasó a ser una nación secular, no gobernada por la Torá, con un gobierno parlamentario democrático, donde muchos de sus ciudadanos, como ya dije, son ateos, agnósticos, practican religiones no bíblicas, con tolerancia legal, hay inmoralidades como el orgullo LGTB, el aborto y la pornografía. Y esto no lo digo yo solamente. Lo dicen también judíos mesiánicos, como el doctor Arnos en uno de sus libros judío mesiánicos dice: el Israel nacional sigue siendo el pueblo escogido en términos de elección, pero está actualmente en incredulidad. No se puede confundir al Israel nacional con el remanente salvo. Chosen People Ministries, una organización también judío-mesiánica que existe desde 1894 y tiene un alcance global, aclara en sus publicaciones que apoyamos el derecho de Israel a existir como nación, pero entendemos que la salvación y la verdadera identidad del pueblo de Dios no viene por genealogía, sino por fe en el Mesías. One for Israel Ministries. Esta organización está citada en el mismo pueblo de Israel y promueve el evangelio entre judíos y árabes. Y en su sitio web explica que Israel como nación tiene una herencia especial, pero sin fe en Yeshua no hay salvación. El pueblo de Dios hoy incluye a judíos y gentiles que han sido unidos por un nuevo pacto. Y lo que más llama la atención es que los mismos judíos mesiánicos, bien fundamentados bíblicamente, hermanos, judíos mesiánicos que conocen la palabra de Dios, distinguen entre el Israel étnico, nacional y el Israel espiritual. Romanos 9:6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados descendientes. Esto no se trata de herencia cultural, de genealogía, no. El verdadero Israel son los hijos que Dios ha reconciliado por medio de Cristo. Estos judíos reconocen el valor histórico y profético de la nación, pero no le atribuyen justicia ni redención automática. Ellos reconocen que necesitan a Cristo. Enfatizan que la única esperanza de salvación es el Evangelio, tanto para judíos como para gentiles. Y la iglesia hoy no puede asumir que una nación es justa ante Dios solo por su historia bíblica. El Israel moderno, aunque es heredero cultural del Israel bíblico, no es una teocracia ni camina en obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, en Tel Aviv se celebran desfiles del orgullo homosexual, se promueven leyes anticristianas y ahí, en esas actividades, muchos niegan a Jesucristo como el Mesías. Entonces, hermanos, esto no puede ser pasado por alto, por la iglesia que Timoteo 3:15 nos dice es columna y baluarte de la verdad. Pero sin embargo, muchos peleando y exaltando lo que Israel hace.
Eso se llama tener doble moral. Yo no puedo decir que Israel es la mano de Dios cuando está lanzando misiles o está en guerra. Ni cualquier nación. Eso se llama ver las cosas a mi conveniencia. Porque si me callo cuando estoy viendo la inmoralidad, eso no es ser verdadero. Eso es ser falso e hipócrita. Con esta parábola Jesús ha derribado todos los muros que el intérprete de la ley quería levantar. Muros de etnia, muros de religión, de conveniencia y de autojustificación. El samaritano demostró ser el verdadero prójimo, no por su nacionalidad, sino por su compasión. Pero Jesús va más allá. Él no solo quiere que sepamos quién es el prójimo. Él quiere que usted y yo, Israel, Irán, Rusia y Ucrania, sean prójimos para otros. La enseñanza no termina con una definición, sino con una exhortación. Ahora vamos a entrar al tercer punto. Dios no aprueba una religiosidad sin amor. Versículos 36 y 37. Jesucristo es un genio para enseñar, para confrontar. Y lanza la pregunta a nuestro Señor: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en mano de salteadores? ¿Quién crees tú? Y él dijo: oiga, el que tuvo misericordia de él. Jesús le vuelve a decir: ve y haz tú lo mismo. Jesús invierte la pregunta. ¿Quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? ¿Recuerdan? El intérprete de la ley dice: ¿quién es mi prójimo? No, Jesús ahora le dice: ¿quién crees tú que fue el prójimo? Aquí no estamos determinando quién es prójimo para que yo le ame. Estamos determinando si tú quieres ser prójimo. No se trata de definir a quién vamos a amar, sino de ser prójimo para aquel que lo necesita, para aquel que está en necesidad, en aflicción, que verdaderamente, hermanos, necesita que usted y yo salgamos de nuestra comunidad y les tengamos una mano, que nos pongamos a disposición. La respuesta del intérprete es clara: el que tuvo misericordia. Y esto nos apunta a otra verdad. El pueblo de Dios no se define por su compasión. El pueblo de Dios se define por su compasión y no por su bandera. Por sus acciones y no por su genealogía. Por su fidelidad a Cristo y no por su lugar en el mapa. Yo quiero que noten, hermanos, que el intérprete de la ley odia tanto a los samaritanos que hasta se le dificulta decirle samaritano. Él solo dice: el que tuvo misericordia. Hasta en su respuesta podemos ver su orgullo, su ego. Pero reconoció que la verdad de la que él estaba hablando, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, estaba muy lejos de él. Y amar al prójimo, ni se diga. Nosotros debemos notar que Israel, como nación moderna, ha desarrollado relaciones muy estrechas con países a cambio de intereses. Con Estados Unidos mantiene una alianza militar, tecnológica, económica sin precedentes. Israel recibe miles de millones en ayuda anual, pero también comparte inteligencia y colabora con la defensa de este país.
Con India hay cooperación en defensa, seguridad cibernética y agricultura de alta tecnología. En los Emiratos Árabes y Marruecos, los acuerdos de Abraham han establecido relaciones diplomáticas plenas con beneficios mutuos en comercio, salud, turismo y tecnología. Con Japón, Brasil y países europeos y latinoamericanos mantiene acuerdos que giran en torno al comercio, innovación, cooperación médica y estrategia política. Son muy listos. Y Israel es vista por muchos como una nación poderosa, avanzada y estratégicamente valiosa. Pero aquí debemos hacernos la pregunta que Jesús plantea en la parábola. ¿Eso basta para agradar a Dios? ¿Eso basta para ser aprobado por Dios? ¿Eso es suficiente para que Dios me vea con agrado? Yo creo que no. El favor de Dios no se gana con tratados internacionales, ni con avances tecnológicos, ni con influencia geopolítica. La historia bíblica es clara. Cuando Israel caminaba en justicia, Dios lo bendecía, pero cuando su corazón se endurecía, aún con templo, aún con el rey David, aún con alianzas, aún con todo lo que Israel tenía, Dios lo juzgaba y lo mandaba al exilio. Dios lo juzgaba y lo mandaba al exilio. Hoy, mientras Israel cosecha admiración diplomática y todo lo que ya les dije, también promueve todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, le debe doler en el corazón al cristiano que verdaderamente ama con el Evangelio. Hermano, es triste ver que muchos cristianos se dicen un montón de cosas en redes sociales peleando por Israel, que Israel aquí, Israel acá, cuando la preocupación más grande debe ser que usted y yo reflejemos el carácter de Dios. Usted y yo, que nos decimos ser el pueblo escogido, nación santa, un pueblo adquirido por la divina sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo deberíamos de estar más preocupados por representar a Cristo fielmente y no por pelear por cosas políticas. Israel, Irán, Rusia, Ucrania, Guatemala, Nicaragua, todo el mundo necesita de la redención en Cristo Jesús. Todos necesitamos de la misericordia de ese Señor. Todos necesitamos del amor bondadoso del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. La verdadera medida del favor de Dios no es el poder militar, sino una fidelidad a su palabra. Lo que Dios busca no es una nación admirada, sino un pueblo humillado y transformado por su palabra. Jesús aquí no solo está corrigiendo la visión nacionalista y legalista del intérprete de la ley, también nos llama a nosotros a vivir una fe que se vea, que se toque, que sirva. Oí una vez un sermón del pastor Sugel y él decía que si alguna vez un familiar tuyo te iba a poner un apodo por tu forma de pensar, por tu forma de trabajar, por tu forma de actuar, por tu forma de vivir, esa persona te podría poner el apodo de cristiano. Hermano, como lo dije en el sermón de la vez pasada, no basta con decir que tenemos la palabra de Dios en la boca. Hay que vivirla. Hay que expresarla con nuestras acciones y forma de vida. Pero aquí nadie es perfecto. Aquí todo es por gracia. Aquí todo ya lo hizo Cristo.
¿Y no cree usted que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir? La pregunta ya no es ¿quién califica como prójimo? La pregunta que usted y yo debemos hacernos es ¿estoy dispuesto a ser prójimo para otros? Recuerde, el samaritano se negó a sí mismo. Él no pensó en el peligro, esto es una mentira. Ay, mañana tengo que ir a presentar mi ofrenda y si toco a este me voy a contaminar. Misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que el pueblo de Dios debía entender y eso es lo que Dios estaba enseñando a través de su palabra día con día. Pero yo tengo algo más que decirles. ¿Saben quién es el verdadero samaritano? Cristo. Él se acercó a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él no pasó de largo. Él soportó la cruz. Se detuvo a contemplar nuestra vida miserable y se afligió y estuvo dispuesto a curarnos, a levantarnos, nos cargó y pagó con su sangre nuestra deuda y ha prometido volver por todos aquellos que son sus hijos. Eso es amor en acción. A eso se le llama justicia encarnada. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, de su iglesia y de toda nación que quiera volverse a Él en arrepentimiento y fe, que verdaderamente seamos como Cristo. Pero cuando nos toca dar para los demás, somos tan duros. Cuando nos toca invertir tiempo para los demás, somos egoístas. Y lo único que queda a flote es que somos como el intérprete de la ley. Queremos vivir en nuestra comodidad. Pero Cristo, lo dice Filipenses, Él no se aferró a todo lo que tenía, la gloria. Él se despojó de toda su gloria y vino a este mundo y se encarnó y tomando la forma de siervo vino y nos limpió los pies y tomando esa forma de hombre decidió ir hasta la cruz. No importándole nada más que honrar la voluntad de su Padre. Como ya les dije, todos estos países que están en guerra nada más reflejan que vivimos en un mundo caído en donde lo que vemos en esas naciones es nada más el fruto de sus pasiones muertas y fuera de la voluntad de Dios. Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de nuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Esas naciones y todas las naciones del mundo, como ya se los digo, deben de venir en arrepentimiento y fe a pedir, a suplicar que Cristo tenga de ellos misericordia. Porque en su segunda venida no vendrá con compasión. Vendrá a aplicar todita su justicia. Y ahí aún tengan todas las bombas nucleares, de nada servirá. Ahora, la iglesia lo que debe hacer es preguntarse con honestidad: ¿estamos reflejando el carácter de nuestro buen samaritano, de nuestro Rey, nuestro Supremo Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Eres tú digno de llevar el sobrenombre de cristiano? Y es verdad, la palabra de Dios nos dice que no hay ni uno digno. Pero hermano, aquel que verdaderamente ha sido transformado por el amor de Dios en su palabra, cambia
cambia en novedad de vida. Ya no es el mismo. Se puede ver su amor por los demás. Se puede percibir ese deseo de servicio. Se puede ver que está ansioso por compartir en gracia lo que por gracia recibió. Si usted y yo, al examinar nuestra vida, estamos viendo que solo tenemos un conocimiento sin obediencia, una religión sin amor, una fe sin misericordia, entonces solo tengo algo que decir. No basta con admirar al buen samaritano. Debemos ser como él. No basta con conocer el Evangelio. Debemos vivirlo. Haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que necesita este mundo que hoy se está cayendo a pedazos. Que la iglesia siga firme en demostrar el carácter de su Salvador. Pero nosotros oímos guerra y lo primero que nos aflige es la economía. Nosotros oímos guerra y lo primero que se nos viene es: todo va a subir, esto se va a poner más caro, aquí, acá y acá. Y no te aflige el estado de tu alma. No te aflige que si de verdad pasara esto, por así decir, los iraníes son musulmanes. No te aflige que si caes en manos de ellos, si no niegas a tu Salvador, puedes perder la vida. Y si estamos en esa tibieza espiritual, hermanos, lo más seguro es que lo hagamos. Nosotros debemos de permanecer firmes, puestos los ojos en Cristo Jesús, el único autor y consumador de la fe. Debemos venir a la palabra de Dios y alimentarnos de esta fuerza que emana de ella y seguir adelante y proclamando el Evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que hacer en lugar de preocuparnos por las cosas seculares. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí para allá se puede caer el mundo que usted está seguro. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio tan grande, Señor, de ser llamados tus hijos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu Hijo Cristo tú has derribado esa pared intermedia que había entre gentiles y judíos, Señor, y has hecho por medio de Cristo, Señor, el único autor de la vida eterna, un solo pueblo de esos dos. Un solo hombre nuevo, Señor, regenerado, preparado para andar en las obras que tú preparaste de antemano, obras que tú dijiste que estaban fundamentadas desde antes de la fundación de este mundo, Señor. Obras que reflejan tu carácter, obras que reflejan tu grandeza, obras que reflejan tu dignidad, tu amor, tu bondad, tus atributos enteros, Señor. Solo te pedimos como iglesia, Señor, que verdaderamente pongamos los ojos en Cristo Jesús, que podamos caminar a la luz de tu palabra y que podamos ser el prójimo para alguien que verdaderamente lo necesite, para alguien que verdaderamente esté en aflicción, para alguien, Señor, que esté en angustia. Y creo que esas personas son aquellos que viven lejos de tu palabra. Esa gente necesita que la iglesia hoy verdaderamente sea la luz que está llamada a ser. Esa gente necesita que seamos la sal de la tierra. Esa gente necesita ver a Cristo en cada uno de los miembros que conformamos este nuevo pueblo espiritual, Señor. Te pido por los méritos de Jesús que hoy nos lleves con bien a casa, pero que a lo largo de la semana, Señor, podamos meditar y ver, Señor, cada aspecto de nuestra vida en el cual debemos cambiar, en el cual debemos venir a arrepentimiento, Señor, y a pedirte que sea tu palabra y el Espíritu Santo poderoso transformándonos a la imagen de Cristo, del Cristo resucitado. Por los méritos
de tu Hijo, oramos con acción de gracias. Amén.